Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender las transformaciones agrarias en el siglo XIX en España. Durante el siglo XIX, España era un país agrario. 2/3 partes de la población trabajaba en el campo. Según Jordi Nadal, esto supone un fracaso para la posterior revolución industrial en España. Hay que decir que la independencia de la América continental española provocó una extensión en la área de cultivo, una explotación en sus suelos y también la creación de la Bolsa de Madrid. Según Antonio Miguel Bernal, diferentes fueron los factores que motivaron las causas de los bajos rendimientos en la agricultura española. Por ejemplo, hay un predominio de la agricultura de subsistencia, un estancamiento tecnológico, también una desigual distribución de la propiedad. Estaba concentrada en unas solas manos, en poca gente. Y también estorbos físicos, quiere decir problemas naturales de España en el siglo XIX. Hay que destacar el lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. Quiere decir que la población española en el siglo XIX creció lentamente. ¿Y a qué se debía? Se debía a enfermedades infecciosas, se debía también a guerras, a diferentes problemas, tanto dentro como fuera de España, y también a problemas de subsistencia, quiere decir, de falta de alimentos en algunos periodos. Aunque, a decir verdad, España en el último tercio del siglo XIX ya no va a experimentar esos problemas graves de subsistencia que se producían tanto en los siglos XVIII hacia atrás. Ya eso fue algo que se subsanó con el aumento de las importaciones de trigo, sobre todo en Norte de Europa. Es importante destacar el debate que se produjo en España en torno a la política económica, o proteccionista o librecambista. Proteccionista poniendo aranceles a los productos exteriores y librecambista quitando esos aranceles y facilitando la actividad comercial. En este devenir histórico fue importante el arancel de Figuerola. Figuerola, en el 1869, quita mayormente los aranceles a los productos exteriores para facilitar la llegada de productos industriales del exterior. Centrándonos en la desamortización, ¿qué fue? Pues, como definición, es la incautación por parte del Estado, mediante compensación económica, de los bienes, de los terrenos pertenecientes, en su gran mayoría, a la Iglesia o a los municipios, que son vendidos después en pública subasta. Estos eran bienes que no se podían enajenar antes, que no se podían comprar ni vender. Entonces, mediante esta ley, eso se quita, se elimina. En este cuadro vemos las tierras amortizadas o vinculadas que existían en España con anterioridad a las desamortizaciones. La nobleza, el clero y los municipios poseían diferentes bienes que en ocasiones alquilaban, arrendaban a campesinos, y estos podían sembrar y obtener algún rendimiento de la tierra. Mediante esta ley de desamortización, Mendizábal quiso eliminar toda esa tierra que estaba en manos de la Iglesia para que fuese vendida en pública subasta y puesta en cultivo. De esta forma, esas tierras tributarían también en la fiscalidad. Los objetivos de la desamortización fueron varios: fiscales, para solucionar los problemas de la hacienda pública; políticos, para crear una masa de campesinos adictos, afines al nuevo régimen liberal; económicos, con la idea de modernizar la estructura de propiedad y propiciando una industrialización del país; y también sociales, creando una capa de medianos propietarios. En esta imagen vemos la distribución de la tierra en España en cuanto a propiedad. Los minifundios y las pequeñas propiedades estaban en el norte de España, sobre todo en Galicia, y los latifundios se concentraban en zonas más bien llanas del suroeste de la península ibérica, centro y sureste de la península ibérica. Hay que decir que en zonas de mayor altitud la propiedad es o mediana o pequeña. Principalmente en España los cultivos eran sobre todo de cereales o leguminosas, siendo más de la mitad de la tierra española dedicada a esto. Durante el siglo XIX se van poniendo en cultivo otras cosas, como sobre todo los cítricos. Por tanto, la desamortización no fue un proceso aislado, fue un proceso histórico lento que abarca todo el siglo XIX. Estas tierras se ponen en venta sobre todo en los años siguientes a la publicación de las leyes.
y coinciden con los gobiernos progresistas. En este mapa podemos ver qué provincias de España se vieron más afectadas por las desamortizaciones de Mendizábal. Así que tanto en Sevilla como en Córdoba, Ciudad Real, Salamanca, Zaragoza y Valencia, aparte de Madrid, es donde se obtuvo más millones de reales, más cantidad de dinero con la venta de estas tierras y por tanto el Estado recaudó más dinero. Aquí se puede ver la diferencia entre los bienes eclesiásticos, bienes de la Iglesia, y los bienes civiles. La desamortización de Mendizábal afectó sobre todo a bienes eclesiásticos y la desamortización posterior, la de Madoz, afectó principalmente a bienes civiles, bienes de los ayuntamientos. El diputado Flores Estrada hizo una crítica a esta desamortización porque él veía mejor que las tierras fuesen alquiladas por el Estado, arrendadas por el Estado a campesinos sin tierra. Y de esta forma hubiese un cultivo más importante, un cultivo más directo de esas tierras. Consecuencias de estas desamortizaciones: tenemos el desmantelamiento casi al completo de los bienes de la Iglesia. No se cambia la estructura de la propiedad, realmente la propiedad queda todavía concentrada en unas solas manos. No se produce un aumento de la productividad agraria y, bueno, sí se actualizaron las rentas, que eso empeoró la situación de los agricultores, de los arrendatarios. A mitad del siglo XIX se produce la desamortización de Madoz, que pretendía eliminar la propiedad comunal, la propiedad de los ayuntamientos. Tampoco supuso una importante reforma agraria y la burguesía fue el grupo social más beneficiado. Se da un cierto incremento de la producción agraria, pero no solucionó el problema de la deuda pública. Aquí tenemos una imagen de Pascual Madoz, que fue el político que lideró, que encabezó estas segundas desamortizaciones, que afectaron sobre todo a los bienes del ayuntamiento, aunque también a diferentes bienes de la Iglesia. Esta desamortización se publicó en 1855. Aquí vemos dos artículos de esta desamortización, en la cual se declaran en venta diferentes territorios, diferentes terrenos, sobre todo de los ayuntamientos y también algunos de las órdenes militares. Los objetivos de esta desamortización, ¿cuáles eran? Pues hacer frente a la deuda pública, el dinero que debía el Estado a empresas, a bancos o a otros países. También la construcción de una red férrea y equilibrar el déficit de los presupuestos del Estado. Por tanto, algunos de estos objetivos se conseguirán, pero no todos, y los objetivos no se cumplirán al máximo. Como consecuencias tenemos varias. Se reduce algo la deuda pública, se impulsa la red de ferrocarriles, se pone en cultivo más cantidad de tierras. A su vez, se refuerza el latifundismo, que era algo de lo que no se quería conseguir, pero al final esto es lo que ocurre, y no se da un verdadero proceso de reforma agraria. Sale perjudicado el campesinado. Y aquí podemos ver las provincias más afectadas por este proceso de desamortizaciones. Como podemos ver, afectó sobre todo a la mitad sur de la península ibérica.